Bien, en la clase de ayer, jóvenes, yo les había presentado esta imagen, sin embargo, creo que no quedó muy claro y quisiera ser más preciso. Bien, estamos hablando de ácidos grasos, esos productos que son una molécula carbonada, que en un extremo tienen un grupo funcional denominado carboxilo, aunque hay ácidos grasos que tienen dos o más de estos grupos en su molécula. Finalmente son grandes cadenas de carbono que pueden ser desde 4 hasta 24, 26, que son los que más frecuentemente se encuentran en ese rango, desde 4 hasta 26 átomos de carbono en esos ácidos grasos fisiológicamente importantes. Estos, acuérdense, se clasificaban en de cadena corta, media, larga y muy larga. Y algunos de ellos tenían funciones específicas en determinados procesos y participación celular. Pero bueno, los ácidos grasos que ustedes y yo tenemos en la sangre, doctores, representan finalmente el resultado de la homeostasis entre lo que estamos consumiendo de los mismos, lo que estamos liberando y generando a partir de los depósitos del cuerpo y cómo los estamos utilizando. Les explicaba el día de ayer que esta imagen nos permite conocer algo respecto a las variaciones y la concentración de algunos nutrientes, particularmente glucosa y ácidos grasos, así como cuerpos cetónicos, a lo largo del tiempo. En este caso se considera un plazo de 3 semanas. Vean ustedes qué pasa con la glucosa. Aquí el punto cero, la intersección entre el eje X y Y, sería el momento en que hemos consumido un alimento. Ustedes saben que después de consumir un alimento, pues se lleva a cabo el proceso de digestión, degradación, absorción, donde los nutrientes alcanzan la circulación, mantienen una meseta y después regresan a lo que consideramos una concentración normal, basal. Bueno, la glucosa entonces sube cuando hemos consumido el alimento, paulatinamente baja y después alcanza más o menos una línea que lo consideramos como el intervalo de referencia. Pero, ¿qué pasa con los ácidos grasos, doctores? ¿Qué es lo que me interesa en particular? La línea verde que aparece al final. Ya decíamos, vean ustedes, cuando ustedes consumen o cuando yo consumimos alimentos, pues consumimos una pequeña porción de lípidos contenidos en ellos. Ya dijimos que después del proceso de absorción, digestión, liberación de lipoproteínas, todo ello, pues los ácidos grasos empiezan a circular en sangre. Vean lo que ocurre. En las primeras 4, 8, hasta 12 horas después de haber consumido un alimento y permanecer en ayuno hasta 12 horas, vean cómo los ácidos grasos se mantienen a una concentración muy baja, mientras también la glucosa está alcanzando su pico basal. Vean lo que ocurre también a medida que los niveles de glucosa empiezan a ser, sí, fisiológicamente normales, pero bajos, yéndose al límite de referencia más bajo. Bueno, vean lo que pasa con los ácidos grasos. Empiezan a subir. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que hay una relación directa entre la disminución en el aporte de glucosa es sustituido con un aumento en la liberación y presencia de ácidos grasos. ¿Por qué? Pues justamente por la función energética que contienen o que tienen y representan para la célula. Observen cómo, si pasan más días de ayuno, vean lo que ocurre. Aquí la escala ya es mayor. Vean lo que sucede con los ácidos grasos. Muy poco va descendiendo la glucosa, manteniéndose en los niveles inferiores, fisiológicamente normales, pero bajos. Pero vean lo que ocurre con los ácidos grasos. Aumentan más y más. Y junto con ellos también se da la producción y liberación de unas moléculas muy importantes relacionadas con ácidos grasos que se llaman cuerpos cetónicos, que también serán objeto de estudio en la siguiente sesión. Vean entonces cómo los ácidos grasos que tenemos circulando nos pueden permitir conocer cuál es el estado fisiológico, metabólico, ayuno, alimentación que estamos teniendo en el organismo. Entonces, doctores, ¿de dónde provienen estos ácidos grasos que están circulando? Bien, pues el primer sitio proviene justamente de la fuente dietética, es decir, de lo que hemos consumido o de lo que hemos liberado a través, ya saben, de kilomicrones o de VLDL. Ya esta imagen la habíamos explicado ayer. Aquí, sin embargo, también es importante precisarles. Acuérdense ustedes que no todos los ácidos grasos, particularmente los de cadena corta, esos no necesariamente tienen que ser empacados en los kilomicrones o en VLDL hepáticas para circular, sino que estos, desde la dieta, desde el intestino particularmente, pueden ser absorbidos, alcanzan la circulación y se unen a la albúmina para tener solubilidad y poderse mover. Algunos reportes indican que también algunos ácidos grasos de cadena media pueden hacerlo, siempre movilizados en conjunto con la albúmina que les confiere solubilidad. Entonces, la referencia que les doy es que los
ácidos grasos circulantes y que provienen de la dieta o bien de la producción, de la remoción de los depósitos hepáticos, formación de VLDL, pueden ser una combinación de ácidos grasos de cadena corta, de cadena media, de cadena larga particularmente, y si la dieta lo ha permitido, algunos ácidos raros también de cadena muy larga. Esos son los que están circulando. Estas partículas ya dijimos que son ricas en lipoproteínas, pero ricas en triglicéridos, que son tanto los kilomicrones como las VLDL, ya lo saben, circulan, activan las lipasas correspondientes y los ácidos grasos son liberados para ser sumergidos, digámoslo así, en el espacio intersticial, desde donde podrán pasar a la célula. Esto es en cuanto a la fuente exógena, endógena, ¿verdad? De almacenamiento y liberación de lipoproteínas. Ya comentábamos también, ¿cómo se mueven esos depósitos que tenemos los seres humanos? Bueno, acuérdense ustedes que la mayoría de las células musculares, por ejemplo, y hepáticas, así como adipocitos, tienen la capacidad de guardar grasa en esas gotitas que hemos comentado en sesiones anteriores, las gotas de lípidos o gotas lipídicas o gotas grasas. Estas partículas se guardan en vesículas forradas por diferentes proteínas señalizadoras, una de ellas la perilipina, como aparece en el adipocito, las cuales, doctores, son un conjunto de proteínas que son capaces de activar sistemas enzimáticos de degradación que permiten que cuando la célula en particular, en este caso adipocito, es activada por alguna hormona catabólica en este caso, esta va a desencadenar una serie de procesos de señalización que llevarán a la activación de enzimas que degradan a los lípidos, en este caso a los triglicéridos, que se encuentran almacenados en estos sitios de almacenamiento correspondientes. Esto libera ácidos grasos para que sean utilizados en donde se requiera, pero tendrán que hacerlo pues a través de la vía sanguínea. Entonces esto implica la llegada de estos ácidos grasos de depósito a los fluidos corporales para su distribución. ¿Sí? El adipocito contiene particularmente un receptor que se llama así, un receptor específico para activar a una lipasa sensible a hormonas. ¿Sí? Ya lo habíamos comentado, esto es un proceso de señalización mediado por el AMP cíclico y proteínas G implicadas. Bien, la lipogénesis, doctores, también es un proceso por el cual las células, particularmente hepatocito, adipocito, aunque lo pueden hacer otros tejidos más, otras especies celulares, tienen la posibilidad de fabricar de novo, es el término que debemos utilizar, de novo, ácidos grasos a partir de componentes que se están formando en la célula provenientes de otras rutas metabólicas. Ya habíamos comentado que la glucosa es un sustrato fundamental para que mediante glucólisis, por ejemplo en hepatocito, se forman unidades de acetilcoenzima A. Estas moléculas de acetilcoenzima A que ustedes conocen y recuerdan, que tienen múltiples destinos en la célula, uno de ellos por supuesto energético, también puede ser utilizada para formar y sintetizar de nuevo moléculas de ácidos grasos que tendrán que ser activados y podrán ser ensamblados en triglicéridos para ser montados, empacados en VLDL y arrojados a la circulación. Entonces el hepatocito puede fabricar de nuevo ácidos grasos, ensamblar triglicéridos y disponerlos a la circulación. Ya que tenemos, además de la posibilidad de formar ácidos grasos, pues tenemos también el aporte continuo de glicerol, que es el alcohol requerido para el ensamble, la unión a esos tres bracitos de la molécula de glicerol, a donde a cada uno se le agrega, se le adiciona un ácido graso, saturado, insaturado, cis, trans, de cadena corta, de cadena larga, etcétera, de lo que corresponda. Bueno, el adipocito también tiene la posibilidad de ensamblarlos, nada más que aquí los ácidos grasos que recibe provenientes de la circulación directamente los esterifica, ¿sí? Para formar triglicéridos. Estos triglicéridos lo agregan, los almacena en las gotas de lípidos que hemos comentado y están disponibles para cuando se requiera poderlos distribuir. Esto es entonces la lipogénesis. Recuerden, lipogénesis es la formación de triglicéridos, estrictamente hablando, aunque si yo digo lipogénesis de novo, hablo de la síntesis de cero, es decir, desde que ensamblo glicerol con ácidos grasos para producir los triglicéridos.
Quiero que sepan, doctores, que las células de todos nosotros, afortunadamente, se darán cuenta, tienen sistemas muy complejos, muy especializados, muy sensibles para señalizar y transcribir, esto quiere decir activar a nivel genético o desactivar a nivel genético las enzimas que sintetizan o que degradan este tipo de productos. ¿Por qué? Porque todo esto dependerá y está íntimamente regulado con la capacidad del organismo para hacer un gasto energético adecuado. ¿Sí? Entonces es importante que recuerden que tanto hormonas como moléculas de señalización, receptores importantes dentro de cada célula, nos dan la posibilidad de activar rutas metabólicas de lipogénesis o rutas metabólicas de lipólisis. Es decir, es un proceso altamente regulado y complejo. Bien, llegamos al momento importante aquí que tiene que ver con el ingreso de los ácidos grasos a la célula. ¿Cómo le hacemos, doctores, ya después de que vimos todos estos ciclos exógeno, endógeno, movimiento de lipoproteínas, absorción, todo ello? ¿Cómo le hace la célula para ingresar a su interior a los ácidos grasos y someterlos a las vías metabólicas correspondientes? Bueno, pues por transportadores. Alguien me podría decir, bueno, pero los ácidos grasos, pues por eso, por ser lípidos, se supone que tendrían la posibilidad de penetrar fácilmente a través de la membrana citoplasmática. Y la respuesta es que sí, sí lo pueden hacer, solamente que no se les olvide que también, si bien es cierto que son solubles lípidos con lípidos, también es cierto que el tamaño molecular que pueden llegar a tener los ácidos grasos interferiría con la posibilidad de, aunque sean solubles, dejarlos pasar a través de las membranas, de la doble capa de membranas. Entonces, lo que hacemos aquí es, doctores, recurrir a la utilización de dos mecanismos de transporte. Uno, que es la difusión simple, en donde lo que está pasando serían los ácidos grasos y moléculas lipídicas de tamaño pequeño, pueden ingresar sin ningún problema a través de la membrana. Pero ojo, doctores, es importante que recuerden, son lípidos insolubles en agua. En cuanto traspasan la membrana y alcanzan el lado citoplasmático, ahí tenemos agua. Entonces, en ese momento, las partículas grasas ya no pueden ser solubilizadas a ese nivel. ¿Qué ocurre? Pues tenemos también un sistema de proteínas que se encargan de ligar, de pegarse con estas moléculas y otorgarles la solubilidad para que sean movilizados y alcancen los sitios de organelos donde se van a ocupar. Estas proteínas se llaman FABP, que significa Fatty Acids Binding Proteins, que quiere decir proteínas de unión a los ácidos grasos. Son proteínas ligadoras conocidas también. Bueno, pero ¿cómo le hacemos entonces para que ingresen lo que me interesa en este caso, que son los ácidos grasos restantes de cadena media, de cadena larga y muy larga? Bueno, pues tenemos tres sistemas bien reconocidos, doctores, en la actualidad que nos permiten utilizar mecanismos de difusión facilitada, es decir, mediada por un transportador. Son la familia Fatty Acid Transport Protein, proteínas transportadoras de ácidos grasos, las proteínas ligadoras y una en particular que es muy estudiada que se llama traslocasa de ácido graso, denominada también CD36. Estos tres sistemas de transporte, doctores, son los más estudiados en la actualidad. Sin embargo, quiero que observen que al final de la tabla que aparece aquí al lado izquierdo, les comento, les comparto que existen estudios de que otra proteína denominada caveolina y otro sistema de transporte denominado ADP-RP también están siendo en la actualidad estudiados y se les ha otorgado cierto beneficio en cuanto a la posibilidad de participar en los mecanismos de transporte. Pero yo les pido que recuerden que al menos tenemos tres sistemas muy bien identificados para el transporte. ¿Qué hacen estas proteínas, doctores? Bueno, pues son proteínas transmembranales que lo que hacen es tomar por el lado externo, unirse, ligarse de alguna manera con el ácido graso, ayudarle a atravesar la membrana citoplasmática y cuando llegan al lado del citoplasma, le entregan ese ácido graso a alguna proteína transportadora como esta, FABP, que es la que se encarga de solubilizarlos y hacerlos llegar a los sitios y organelos metabólicos donde se encuentren. Aquí también en la imagen de la izquierda pueden ustedes observar también en qué sitios y en qué lugares se encuentran estos transportadores. Y bueno, en los sitios donde se encuentran, doctores, pues van a ser los tejidos, órganos, tejidos, en los cuales más frecuentemente se lleva a cabo el metabolismo de ácidos grasos, porque por eso contamos con los transportadores en hígado, corazón, músculo, adipocitos, intestino,
testículos, el vaso, plaquetas, monocito, macrófagos, epidermis, riñón, cerebro, etcétera, que son los sitios que más frecuentemente utilizan, pues, un requerimiento energético mayor para llevar a cabo sus funciones. Y esto es lo que está pasando entonces, doctores. Vean, la imagen de la izquierda, tenemos un ácido graso que se aproxima. Este ácido graso aproximándose en el lado del intersticio, lo que ocurre es que se asocia, se une, se liga con alguno de los tres sistemas, y esto lo que hace es permitir su ingreso al interior celular. ¿Sí? Cuando ingresa al citoplasma, esta molécula, NFA quiere decir ácido graso no esterificado, es decir, que no está unido con nadie, está libre. Vean, se une con una proteína de liga, que la liga, y entonces está lista para ser almacenada, para ser utilizada en la mitocondria o para ser llevada a los organelos donde se requiere. Aquí observamos una imagen donde nos indica que esta partícula, ligada con el ácido graso, puede penetrar al núcleo y activar factores de transcripción. Por eso yo comentaba en alguna sesión que los ácidos grasos también, en conjunto con proteínas, sirven como moléculas de señalización y activación celular. Bien, la imagen de la derecha, doctores, es también algo similar, solamente que aquí indicamos de manera un poco más precisa y clara. Las lipoproteínas y el aporte de ácidos grasos a la dieta, pues hacen que estos lleguen a la circulación. Cuando llegan a la circulación, los ácidos grasos pequeños, o algunos de cadena corta, tienen que estar unidos a la albúmina, si no, no pueden moverse. Y del espacio intersticial, entonces, se aproximan a la familia de transportadores, la misma verdad que aparece acá, y vean lo que ocurre. El ácido graso se asocia con el transportador necesario, la albúmina, pues se mantiene en el espacio intersticial, pero aquí adentro, doctores, adentro de la célula también tenemos albúmina, que también retoma nuevamente a la molécula para que pueda ser movilizada dentro de la célula. En esta imagen se observa justamente lo mismo que he comentado, indicando qué ocurre con la albúmina en el lado exterior, qué pasa cuando ingresa al intersticio, ¿verdad? Atravesando el endotelio. Y aquí finalmente esta imagen me agrada porque nos permite entender que cuando el ácido graso ha penetrado al citoplasma, doctores, le pueden pasar varias cosas. Que sea utilizado con fines energéticos, que eso es la beta oxidación, y vean cómo ocupa como referencia a la mitocondria, aunque se puede llevar a cabo también el proceso de oxidación, váyanlo considerando, en peroxisomas, incluso en retículo endoplásmico, pero particularmente importante es en mitocondria y peroxisomas. Los ácidos grasos, además, también, doctores, nos van a servir para sintetizar triglicéridos, fosfolípidos, formar proteínas aciladas, que son moléculas muy especializadas como señalizadoras y que pueden activar, como ven aquí, señales de transducción a nivel genético. Y bueno, esta imagen tiene que ver con los mecanismos de transporte, que son más activos cuando hay procesos de contracción, en el caso particular de corazón. Y nuevamente los destinos del ácido graso al ingresar, ¿sí? de una cadena larga aquí, beta oxidación, formación de lípidos complejos, acilación proteica, señalización, y que estos pueden mantener un reciclamiento entre ser utilizados o bien ser almacenados en las estructuras vesiculares que ya hemos denominado gotas de grasa o LD, lipid droplets. Bien. Hasta ahorita entonces hemos visto en el curso de bioquímica médica que los diferentes tipos de nutrientes, con los que cuenta a su disposición la célula, que son proteínas, carbohidratos y lípidos, estos tres tienen la posibilidad de, una vez degradados, una vez asimilados y una vez hechos llegar a la célula de un tamaño y forma molecular que permita su utilización, pues podemos obtener justamente energía a partir de ellos. Esto está muy relacionado con lo que vimos en las primeras sesiones, que es la respiración celular, es decir, el proceso por el cual moléculas como la glucosa fundamentalmente se incorporan a la glucólisis y después de aquí se forman moléculas intermediarias que enlazan con la mitocondria para el ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico. ¿Cuáles son las moléculas nutrientes que pueden participar en este proceso? Pues como dije, aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos. Los ácidos nucleicos, recuerden que esos no lo pueden hacer porque no contamos los seres humanos con un mecanismo que nos permita utilizar
a sus componentes, los nucleótidos, como materia energética. Sí los podemos romper y degradar, utilizar para otras cosas, pero no podemos recuperar la energía de estas moléculas. Por eso los nucleótidos, no olviden, no están considerados como moléculas energéticas, nutrientes, vaya. Aunque el alcohol, recuerden, es una molécula que sí puede hacerlo y en una proporción incluso tal como los lípidos, particularmente como los ácidos grasos. Bien, llegamos entonces al tema central que me interesa, doctores, la oxidación. Oxidación de ácidos grasos. Oxidar es el mecanismo, doctores, por el cual se recupera la energía contenida en los ácidos grasos. Bueno, aclaro, para que esos términos queden precisos. Sucede que los ácidos grasos, doctores, como recuerdan, son moléculas de muchos carbones que tienen muchos hidrógenos, están pegados al hidrógeno y tienen su grupo carboxilo. Es decir, son moléculas muy compactas, muy grandes, que tienen muchos enlaces. Y donde hay muchos enlaces, doctores, hay muchos electrones. Y donde hay muchos electrones, doctores, químicamente, pues hay mucha energía. Entonces son moléculas que tienen mucha energía. Y la manera de quitarle la energía a una molécula, en términos químicos, para que quede esto preciso, se dice que una molécula está reducida, químicamente hablando, cuando tiene muchos electrones. La manera de quitárselo, pues es lo contrario, que es la oxidación. Por eso, cuando oxidamos a una molécula, lo que estamos haciendo es sustraerle esa energía, esos electrones que tiene, para ser utilizada esa misma energía para la síntesis de productos que nos interesan, que en este caso va a ser, sin duda, el ATP, por ejemplo. Entonces, por esto, los ácidos grasos, doctores, son moléculas fuertemente reducidas, tienen una gran cantidad de energía contenida y no olviden, las rutas metabólicas para la síntesis, que se llama lipogénesis, ¿verdad?, de ácidos grasos, el ensamble de los triglicéridos y la degradación tanto de triglicéridos y de los ácidos grasos son procesos muy eficientes y que están fuertemente regulados y sujetos a condiciones, por supuesto, tanto hormonales como del estado metabólico, ayuno, alimentación o alguna situación patológica asociada. Entonces, el tema de oxidación de ácidos grasos, doctores, es fundamental para comprender uno de los mecanismos de aporte energético más necesarios para la célula. Y ahora sí, tenemos 3 sistemas de oxidación de ácidos grasos, doctores, que se denominan alfa, beta y omega. ¿Qué quiere decir alfa, beta, omega? Bueno, tiene que ver básicamente con el tipo, la ubicación de carbono sobre el cual vamos a empezar a romper o a generarle una alteración a la molécula del ácido graso. La oxidación alfa es una oxidación que se da sobre todo, doctores, en un tipo de ácido graso muy raro, muy extraño, que son ramificados, que sin embargo esto los consumimos los humanos. De hecho, hay una enfermedad grave que se llama enfermedad de Refsum, ya luego les hablaremos de ella, en la cual a las personas se les da una acumulación en sus estructuras celulares de ácido fitánico y eso les confiere un trastorno muy severo, muy serio. Pero vean, finalmente, en este proceso alfa, el ácido graso va sufriendo una serie de conversiones hasta que va quedando reducido de tamaño y finalmente, vean lo que produce, doctores, moléculas de acetilcoenzima A, propionilcoenzima A o isobutirilcoenzima A. Vayan conociendo los términos. Acetil, ya la conocen, propionil, a lo mejor no hemos comentado tanto de ella, e isobutiril, creo que no. Bueno, este es el sistema alfa oxidativo y este sucede en retículo endoplásmico y en peroxisomas. La oxidación beta, que es la más, no sé si el término adecuado sea la más importante, pero sí es la que más sucede en las células, porque lo que más aportamos son justamente ácidos grasos de cadena larga y muy larga, que son fundamentalmente sobre los que actúa esta. Y esta oxidación beta, vean lo que hace. Tenemos un ácido graso, ya su compañera nos explicaba un poco al respecto, y lo que vamos haciendo lo vamos recortando, vamos cortándole pedacitos de la cadena de los carbonos en forma de acetilcoenzima A, doctores. Y este acetilcoenzima A, su compañera nos hablaba de varias vueltas en función de la longitud. Vean lo que hacemos con el acetilcoenzima A. La incorporamos a ciclo de Krebs para producir ATP. Por supuesto que la oxidación alfa, que aporta también acetilcoenzima A, pues también, ¿verdad? Nos da la posibilidad de incorporar a ciclo de Krebs y formar estas moléculas. Bueno, ¿qué pasa con la oxidación omega? Bueno, la oxidación omega es un tipo también de oxidación, es una variante
de la oxidación de ácidos grasos, que ocurre sobre todo en estructuras de ácidos grasos de cadena media y larga. Esto lo que hace es sobre todo formar ácidos grasos, doctores, que tengan doble grupo carboxilo. Doble grupo carboxilo. Entonces, pudiéramos pensar que al hacerlo de esta manera, pues tenemos dos sitios a partir de los cuales cortar y extraer pedazos de la molécula para formar moléculas. Es un tipo que veremos posteriormente. Este tipo de oxidación ocurre en retículo endoplásmico, particularmente de hígado y riñón. Y algo importante, creo que no lo comenté, doctores, y es fundamental. Esta beta-oxidación, que es la más intensa en nuestras células, es la que ocurre tanto en mitocondrias como en peroxisomas. Y bueno, vamos a terminar la sesión de hoy explicando esta última diapositiva. Ya comentaba yo al inicio de la sesión algo respecto a los nutrientes energéticos. Indicábamos que los ácidos grasos son los que más frecuentemente aportan una intensidad mayor de energía. Y finalmente la beta-oxidación, doctores, que es la que nos ocupa, lo que va a hacer es liberar fragmentos activados, veremos posteriormente a qué se refiere, de dos carbonos que tienen la posibilidad de incorporarse al ciclo de Krebs y después a la cadena de transporte electrónico para formar energía, o bien la molécula de acetilcoenzima puede ser utilizada para otra cosa, pudiera ser incluso para formar moléculas de utilidad para la célula en determinado momento. La beta-oxidación es una ruta oxidativa degradativa que aplica a casi todo tipo de ácidos grasos, sean saturados, insaturados, algo que no habíamos comentado mucho, que tengan número par de carbonos o número impar de carbonos. Verán después por qué es esta situación. Es activa en todos los tejidos y muy activa en músculo e hígado. Y una situación interesante asociada a la beta-oxidación es que nos puede dar también origen a la formación de unas moléculas en exceso de acetilcoenzima A que producen lo que se llama cuerpos cetónicos, por un proceso que se denomina cetogénesis, que también tiene importantes repercusiones fisiológicas y fisiopatológicas que veremos también en las siguientes sesiones. Y para terminar, doctores, quiero que conozcan las moléculas con las cuales vamos a estar enfrentándonos justamente en las sesiones. Esto que ven aquí es la representación, ya lo saben, una cadena carbonada. R quiere decir 2, 3, 4, 5 más. Cadena corta, media, larga, muy larga. Grupo carboxilo. Este es un ácido graso. Cuando escuchemos acil, lo que estamos hablando es que al ácido graso, aquí, se le pega otra cosa. Ya no es un ácido graso. A eso se le llama ácido graso activado. Vean, es el ácido graso, pero ahora está unido con coenzima y a esta molécula ya no se le dice ácido graso coenzima A, sino se le dice acil, acilo de radical, ¿sí? Y finalmente, doctores, la molécula de acetilcoenzima A, que es una molécula activada, vean, aquí está la coenzima A, y tiene dos fragmentos, bueno, el fragmento de dos carbonos, acetil, dos carbonos. Y la molécula que ven aquí es muy parecida, solamente que tiene un carbono adicional, por tal razón se llama propionil coenzima A. Entonces los invito a que recuerden estos: ácido graso, acilcoenzima A, acetilcoenzima A y propionil coenzima A.